Buenos días. Seguimos este recorrido de la mano de Abraham y la recepción de su promesa. Al fin, después de 25 años más o menos, esperando a su hijo propio, y Sara recibe a su hijo. Y ella de alguna manera alaba a Dios de la misma manera que Elizabeth. Las que me conocen se reirán conmigo por esta bondad que ha hecho Dios conmigo de darme un hijo. Y por eso le puso risa a Isaac, de haberse reído de la promesa, pero también de haberse reído porque a esa edad no se reciben hijos. Pero sabes que Sara era hermosa. Y con 90 años ya otra persona quería casarse con ella. Y a uno le parece eso como muy enrevesado, ¿no? Por algún motivo, no sabemos exactamente por cuál, Abraham llega a la tierra de Gerar y allí está Abimelech como su rey. Y Abimelech manda a traer a Sara para casarse con ella. Ella tenía 90 años y seguía siendo hermosa. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, ella muere de 127 años, como lo dice más adelante, pero a los 90 todavía estaba bien, ya todavía se querían casar con ella. Sin duda Dios había hecho un milagro y el hecho de esperar su hijo en esa época, pues le daba a ella como más fuerzas, ¿no? Pero quería hablar de ese engaño. Y ese engaño en estos capítulos se ve como algo grave porque Dios interviene. Han pasado más o menos 20 años desde que Abraham también miente sobre Sara, su mujer, que era su media hermana, pero pues que él hacía pasarla por hermana por miedo. Y esto ocurrió en Egipto 20 años antes. Y él pues vuelve a caer en la misma piedra. Y no sabemos bien si es por desconfianza, pero en todo caso hay una pinta de egoísmo allí. Él solo está pensando en sí mismo y no está pensando en la otra persona ni en su esposa. Yo como esposa pues no me gustaría mucho que me pusieran a decir este tipo de mentiras exponiéndome a mí por salvarle el cuello al otro. Y entonces uno diría, ¿dónde está tu amor, no? ¿Dónde está tu cuidado hacia la esposa? Pero mentira es mentira. Y a veces creemos que la mentira no es pecado o no es pecado tan grave. Mi abuela me decía, aquí tienen la costumbre de mentir desde chiquitos y de hacer mentir a los niños desde chiquitos con mentiras como para salvarme el cuello. Y es lo mismo que está en esta historia. Y mi abuela me decía, yo no entiendo por qué la gente no entiende que esto es grave delante de Dios. Y es cierto, cuando nosotros rebajamos que la mentira es algo justificable, y mira que Abraham también se justifica, y mira que también le pone excusas al asunto, entonces no estamos entendiendo que para Dios es grave. Para Dios cualquier pecado es grave. Cualquier pecado que falle a su santidad es grave. Las consecuencias pueden ser las que cambien. Puede ser que no sea tan grave las consecuencias de una mentira, o en este caso sí, o quizás alguna mentira que digamos por ahí no sea tan grave en consecuencias, pero para Dios es mentira, es pecado. Si para Dios es pecado, deberíamos rechazarlo categóricamente, profundamente, enérgicamente y con todas nuestras fuerzas y pedir perdón por cualquier pecado. A veces la gente miente y no piensa que es mentira grave. Y es triste que un cristiano mienta. Es triste que por no reconocer algo que no sabe pues mienta y dice cualquier otra cosa o se inventa cualquier cosa. Y entonces cuando uno le dice, sí, eso. Es triste que por mentir, yo he escuchado a una persona mentir y hacer quedar mal a su esposo, pero mal.
Y yo digo, pero ¿no le da vergüenza con su esposo que luego le dice que lo ama y está mintiendo y denigrándolo a él? Es grave la mentira. Y Dios hace que esta persona caiga en sueños y Dios le habla a esa persona que no es temerosa de Dios, porque el otro que sí es temeroso de Dios y es profeta, como Dios mismo lo dice, ha engañado. Y entonces él lo llama a cuentas a Abraham y le dice, oye, ¿tú por qué me has engañado? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer y ya? Y sin embargo, Abimelech muestra que hay perdón, que se arreglaron las cosas en varios puntos de la historia. Y también le da a Abraham, le da pues ovejas, siervos, siervas y más cosas y le devolvió a Sara. Él podría decir, mira, yo lo hice sin saberlo, y es cierto. Eso estaba mal porque él iba a pecar más grave al tener a Sara como esposa o pues acostarse con ella y quizás poner en duda incluso de quién era ese hijo. Pero Dios protege a ese hijo, el hijo de la promesa. Protege a Abraham y protege a Sara y encima se lleva a él riquezas. Porque Abraham es una persona de Dios. Pero él reconoce también que él ha hecho mal. Y él no es pues una persona perfecta, ¿no? Él también tiene sus deslices. Pero quería justamente aprovechar esta mentira para que nos demos cuenta que delante de Dios la mentira es pecado. Y debemos confesar nuestros pecados. Y debemos saber que a Dios ofende cualquier mentira, por pequeña que sea. ¿Qué cambia la mentira respecto a otros pecados? Quizá las consecuencias. Quizá un pecado sexual o un pecado de robo o de homicidio es mucho más grave en cuanto a las consecuencias. Pero pecado es pecado y delante de Dios es pecado. Entonces debemos pensar en esto y actuar correctamente delante de Dios. Como Abraham le dijo a Sara en privado que dijera esta mentira, de la misma manera Dios escucha y ve lo que hacemos, lo que pensamos, incluso las intenciones de nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12. Que el Señor nos ayude en este detalle que es grave para Dios. Y si es grave para Dios, debe ser grave para nosotros y mirar cómo cambiamos. Que Dios te bendiga este día.